Buenas tardes a todos. Este es la segunda clase grabada que se corresponde a la unidad 2, correspondiente a la escritura de artículos científicos o como se denomina en inglés, por el anglicismo, por supuesto, papers. Bueno, ¿qué es básicamente un paper? Un paper es un artículo científico, se lo conoce como paper en inglés. Es un artículo científico que es publicado, se lo denomina artículo justamente porque es publicado en una revista científica. Una revista científica que puede estar indexada o no. ¿Qué significa esto? Las grandes bases de datos de artículos científicos, de revistas científicas, como JCR, es una gran base de datos, Scopus es otra gran base de datos, Google Scholar también es otra base de datos, elaboran un índice de diferentes revistas reconocidas a nivel mundial. Hay revistas científicas que están indexadas y otras revistas científicas que por su calidad todavía no lo están, o tal vez nunca estén en un índice científico prestigioso de una base de datos. Entonces, bueno, un artículo científico es básicamente un artículo que se publica en estas revistas científicas. Estas revistas científicas, las primeras, fueron publicadas a fines del siglo XIX, pero sobre todo a principios de los años 20, relacionadas sobre todo a las ciencias duras, medicina, psiquiatría posteriormente, física, química, matemática, física experimental. Bueno, están muy asociadas a la creación de estas revistas científicas a las ciencias duras. Por supuesto, después hubo una importación de esta forma de, eh, de divulgar la ciencia, hubo una exportación a las ciencias sociales. Eh, esta forma, ¿qué es básicamente un paper? Bueno, un paper es un documento escrito en prosa científica, muy resumida. Un paper, como vimos, no suele tener más de 8.000 palabras. Esto es más o menos unas 15, 16 páginas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que exponen de una forma muy resumida los resultados de una investigación. ¿Por qué exponen los resultados de una investigación? Porque quieren divulgar estos resultados a una comunidad científica especializada. Por eso la prosa de un paper suele tener un alto nivel de rigurosidad y de prosa especializada. Es decir, un paper es comprensible por un público que ya está metido en el tema. No hace falta que nosotros introduzcamos a nuestro público en el tema, sino que por lo general está destinado a un público que ya lo conoce, una comunidad científica que ya maneja los conceptos con los que nosotros estamos trabajando. Y simplemente nosotros lo que hacemos es exponer, por supuesto hacemos un breve marco teórico, un estado del arte, pero digo, fundamentalmente lo que hacemos nosotros es exponer nuevos resultados relacionados con la materia. La ciencia se puede divulgar, los resultados científicos se pueden divulgar a través de diversos formatos, a través de ponencias en congresos, a través de libros, a través de capítulos de libros, a través de artículos de divulgación periodística científica. El paper es solamente uno de los formatos a través de los cuales se divulgan los resultados científicos. Pero en la actualidad, ya fines del siglo XX, en Estados Unidos, pero sobre todo a principios del siglo XXI, en la actualidad es el formato privilegiado. Es decir, que cuando ustedes se reciban, si hacen una maestría, si hacen un doctorado, eh, la, la forma más importante de divulgación del conocimiento científico va a ser a través de los papers. Argentina en ese sentido es una excepción. En Argentina todavía no, o sea, todavía
el conocimiento científico se divulga a través de otros formatos, también a través de paper, pero digo a través de libros, de capítulos de libros, de ponencias en congresos, pero en los países centrales la forma privilegiada de divulgación es a través de papers. Los papers es un formato de divulgación anglosajón, ideado en los Estados Unidos, después en Gran Bretaña, después se exportó a otros países centrales y en la actualidad vivió un crecimiento exponencial, como se ve en la filmina, y cada 9 años se duplica el número de papers, de artículos científicos publicados. Esto habla de el privilegio de este formato de publicación. Por eso, me parecía importante que ustedes conozcan este formato, que se introduzcan en las características básicas, porque me parece que es un instrumento, tanto de escritura como de lectura y de desarrollo científico, que ustedes se van a cruzar si se dedican a la docencia, si se dedican a la investigación, o también si en algún momento tienen que investigar sobre algún tema relacionado con el trabajo que ustedes desarrollan en un organismo, sea público o privado. En 2012 se estimaba 1.800.000 publicaciones de artículos científicos. Como dije, hay un sesgo muy marcado, un sesgo nacional y un sesgo en la disciplina. Un tercio de las publicaciones son solamente de ciencias naturales. Una de las revistas más antiguas es Nature, una revista norteamericana. Por eso hay un sesgo hacia las ciencias naturales y hacia las ciencias exactas en general. Y también hay un sesgo hacia de tipo nacional, ¿no? Donde más se publican este tipo de artículos científicos es en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Pero por supuesto, cada vez más países en los mundos, en los ámbitos científicos de los países están comenzando a adoptar cada vez más este tipo de formatos de publicación, como vamos a ver luego. Hay unos autores incluso que tienen una hipótesis, Borman y Mutz, que señalan que el desempeño científico internacional está fuertemente correlacionado con el PBI. El desempeño científico lo miden en cantidad de artículos. Hay que ver si este indicador, digamos, es válido como para medir el desempeño científico, porque no aplicaría tanto a la Argentina, pero es una tesis que simplemente expongo. ¿Qué significa esto? Que si un país está creciendo, si un país aumenta su PBI, va a tener una correlación directa con la cantidad de artículos que publica de forma anual. En los países centrales, esto no ocurre así en la Argentina, pero en los países centrales, Europa, Estados Unidos fundamentalmente, el desempeño científico se mide en número de publicaciones. Por eso está esta expresión, si no publicás, no valés, porque uno puede avanzar en su carrera científica como docente universitario en la medida que tiene publicaciones en revistas científicas indexadas. Por eso hay una sobreproducción de este tipo de artículos y ustedes se van a cruzar miles y miles de artículos científicos cuando tengan que investigar sobre cualquier tema que se enfrenten, ¿no? Acá se ve un poco una progresión del número de publicaciones de artículos científicos desde 1980, que se publicaban 750.000 al año, hasta el 2010, que se llegan casi a los 2 millones de publicaciones anuales. Esto está registrado a nivel mundial en base a las bases de datos más relevantes. Acá se mide la producción anual de papers desde 1995 hasta 2011. El fondo gris
en la cantidad de papers publicados de forma anual por los Estados Unidos. Fíjense que en el caso de los Estados Unidos se mantuvo bastante estable. Esto habla de un formato de divulgación científica que es característico de ese país. No se modificó, independientemente del crecimiento del país. Hay, por supuesto, un leve amesetamiento positivo, pero se mantiene en el rango de las 200.000 publicaciones anuales. Por lo cual digo, es un formato de divulgación científico muy característico de los países anglosajones, en particular de los Estados Unidos. De 1995 a 2011 se mantiene más o menos igual. No se mantiene igual, por ejemplo, en China y en otros países del sudeste asiático. Fíjense cómo en el caso de China, en 1995, un país aparte de casi 1.000 millones de habitantes, en China estaba por debajo de las 20.000 publicaciones de artículos científicos anuales y en 2011 ya están cercanos a los 100.000. Esto puede hablar un poco, puede validar de alguna forma la correlación de la que hablaba Much, bueno, que en la medida que un país crece en su PBI también aumenta se enriquece su desempeño científico y aumenta el número de artículos científicos, pero también puede hablar de una colonización en algún sentido de la forma de divulgación científica, es decir, una hegemonía del paper, del artículo científico en el mundo científico a nivel global, en el mundo científico globalizado, en el que China tal vez tenía otras formas de divulgación y cada vez va adoptando el formato del paper como la principal, como la forma privilegiada de divulgación científica. Esto también ocurre en los países europeos, España, por ejemplo. España privilegia como el formato de publicación el artículo científico, es decir, que premia a sus docentes, premia a sus investigadores en función de la cantidad de artículos que publican de forma anual. Yo no quiero que esto se entienda como algo laudatorio, como una promoción o una militancia acerca de los artículos científicos, simplemente les quiero describir cuál es la situación a nivel internacional. Yo tengo muchas críticas con respecto a los artículos científicos, al formato del paper como forma de divulgación, pero me parece que, como muestra este gráfico, China, sudeste asiático, hay una progresión a nivel internacional a adoptar cada vez más el paper como la principal herramienta de diálogo y debate científico, por lo cual me parece que, o sea, se están abandonando los libros, ya no se publican tantos libros, ya no se publican capítulos en libros, porque un libro cuenta casi lo mismo que un artículo científico. Entonces, me parece que es algo que es importante que ustedes tengan en cuenta. Este es un artículo de una revista española que me interesa que lean, justamente es una visión crítica sobre los papers. El Salto es una revista de divulgación pseudocientífica, es una de divulgación periodística, pero que utiliza muchos datos, que fundamenta sus argumentos con mucha información y con muchos datos. Es algo muy parecido el Salto a la revista Anfibia de la Universidad de San Martín. Y acá, bueno, en este artículo se le realiza una crítica muy dura a esta modalidad industrial casi de publicación por publicar casi de los artículos científicos. Así que es interesante que lo lean. Vamos a ver algunas características de los papers. Primero, el paper es el resultado de un trabajo científico. Es el resultado de una investigación y la idea de un paper es, de una forma muy resumida, difundir los hallazgos de esa investigación. ¿Cuáles van a ser los criterios de calidad de este trabajo científico? Bueno, debe tener
debe tener un criterio científico, un criterio de rigor científico. ¿Qué significa esto? Bueno, va a tener que decir explícitamente cuáles son los métodos que se utilizaron, cuáles son los estándares que se utilizaron, cuáles son los procedimientos que se llevaron adelante para obtener esos resultados, como para que la comunidad científica los pueda observar, estén claramente expuestos a la comunidad científica y la comunidad científica pueda validar, avalar o no los resultados, dándole el rango de resultados científicamente válidos. Es decir, debe estar muy bien expuesto cuáles son los métodos y procedimientos que se utilizaron para que la comunidad científica pueda avalar los resultados de nuestra investigación. No solamente es necesario que tengan rigurosidad científica, por eso es un artículo científico, ¿no? Por supuesto, sino que el artículo sea original. ¿Qué significa? Bueno, se entiende que el desarrollo científico es una progresión, o sea que es una escalera en la cual nosotros vamos subiendo diferentes escalones hacia la verdad. Esta conceptualización, por supuesto, que es muy debatida, muy criticada, pero digamos hay una idea de que nosotros nos vamos acercando hacia una verdad, un ideal. Entonces cada nuevo aporte es un nuevo paso, un nuevo escalón en el conocimiento científico. Entonces, en ese sentido, nuestro aporte debe ser original, debe aportar algo al campo del conocimiento en el cual nosotros nos desempeñamos. Y en este sentido debe ser un trabajo original del autor y de los autores del artículo científico. Original significa que no solamente que no haya plagio, sino que diga algo nuevo acerca de un campo de conocimiento, algo que no hayan dicho otros, algo que aporte al debate científico. Esto se va a ver después, cómo nosotros plasmamos que estamos diciendo algo nuevo. Bueno, nosotros lo plasmamos en el formato de un paper, como vamos a ver después, en el estado del arte, o en el estado de la cuestión, que básicamente es lo mismo, y en la discusión. En la discusión nosotros dejamos muy claro cuáles son los nuevos aportes que nosotros realizamos al campo de conocimiento y qué decimos de nuevo con respecto a lo que dijeron otros autores. Después, tercer elemento, bueno, el paper, el artículo científico, es un artículo científico que fue validado por un comité de especialistas. Fue evaluado por un comité de especialistas y este comité de especialistas aprobó el artículo. ¿Dónde está, digamos, qué es este comité de especialistas? El comité de especialistas es el comité editorial de una revista. La revista Nature, la revista de ciencia política de los americana, de los Estados Unidos, la revista de análisis político en España. Bueno, todas estas revistas tienen un comité editorial compuesto por especialistas en el tema, por licenciados de ciencia política, por físicos, por ingenieros, por químicos, que si la revista es muy reconocida, va a tener científicos de muy alta calidad. El comité de una revista suele estar integrado por especialistas y científicos de diferentes universidades. Por ejemplo, una revista de muy buena calidad como Nature, que es la revista que en todos los índices de JCR, Scopus, Google Scholar figura como la primera, tiene científicos de Georgetown, de Princeton, de Oxford, de Stanford, o sea, de las universidades más reconocidas del mundo, de los países centrales, por supuesto, y del mundo anglosajón en particular. Se supone que pasó el filtro, el arbitraje habla de que pasó el filtro del comité editorial. Nosotros mandamos nuestro artículo científico a una convocatoria de una revista y estos especialistas, estos científicos reconocidos la leyeron y la aprobaron o no para que sea publicada. Es decir, que si la aprueban es un artículo muy sólido, es un artículo que puede superar este arbitraje de científicos reconocidos. Por supuesto que
los comités editoriales son muy diferentes en cada caso, en cada revista. Hay revistas de muy mala calidad que muchas veces no tienen un comité editorial lo suficientemente sólido, y hay otras revistas muy prestigiosas, de muy buena calidad, que tienen científicos de mucho peso, ¿no? Pero bueno, se supone que si es publicada en una revista indexada, como les decía antes, que está en los índices de las principales bases de datos de artículos científicos, nuestro artículo es lo suficientemente bueno como para superar este filtro. La mayoría de las veces, igualmente, no, cuando nosotros presentamos artículos a convocatorias de revistas, no lo aceptan de una sola vez. No, no es que lo van a aceptar sin cambios. Por lo general, nos devuelven el artículo con dos categorías, ¿no? Con dos tipos de correcciones. Correcciones mayores y correcciones menores. Esto en inglés se llama Major Revision y Minor Revision. Si es Minor Revision significa revisiones menores, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer cambios de estilo, algunas cuestiones de formato. Significa que el contenido de nuestro artículo científico está probado, o sea, lo suficientemente sólido como para ser publicado. Si nos lo devuelven con la nota de Major Revision, bueno, nosotros tenemos que hacer correcciones estructurales, correcciones mucho más profundas. Igualmente, ¿no? Si nos lo devuelven aprobado, pero con Major Revision o Minor Revision, es algo bueno para nosotros, porque si nosotros lo corregimos, seguramente sea publicado en la revista. Muchas veces ni siquiera nos dicen nada y lo rechazan directamente. Pero bueno, esto para que ustedes tengan la mecánica, la práctica de cómo funciona el proceso de publicación y por qué se los denomina revistas científicas, ¿no? Básicamente se los denomina revistas científicas porque justamente tienen un comité editorial compuesto por científicos que filtran los artículos que se publican ahí. Cuanto más prestigiosa la revista, más difícil es de pasar ese filtro. Cuanto menos prestigiosa la revista, más fácil es. Hay revistas que ni siquiera tienen comité científico, pero bueno, estas revistas no suelen estar indexadas, no suelen estar en los índices de las principales revistas científicas a nivel mundial. Eh, en los países centrales, los artículos científicos que se cuentan son los artículos científicos que son publicados en revistas indexadas. Por eso es importante esto. Si yo soy un científico alemán y publico en una revista que no está indexada, no me va a contar para el puntaje docente, para el puntaje de investigador. Por eso, esto para que se entienda. Estructura. Bueno, la estructura de un paper está muy estandarizada. A eso refiere la estructura normalizada. Esto lo ven en el paper de Slaffer. En el paper de Slaffer van a ver claramente cuál es la estructura normalizada de un artículo científico. En todos los casos son iguales, o sea, piensen en esto como una gran máquina industrial de la ciencia que publica, que produce artículos científicos siempre de la misma manera, siempre de una forma estandarizada. Pueden cambiar, siempre van a encontrar algún artículo científico que es un poquito diferente a otro, siempre hay algunas excepciones, pero por lo general todas las revistas científicas piden un mismo formato de artículos científicos. Hasta 8.000 palabras, que tengan esta estructura normalizada. Ahora la vamos a ver cuál es esta estructura normalizada, que cumplan con los mismos requisitos en todos los casos. Por eso, repito, cada revista pide alguna cosa diferente. Por ejemplo, en vez de citación APA, citación Chicago, citación ISO, pero digo, son detalles, son cosas muy menores las diferencias que suelen solicitar. El tema, bueno, por supuesto que tiene que ser un tema de actualidad y tiene que ser un tema, no un tema de actualidad en el sentido periodístico, que se esté debatiendo, o sea, que sea un tema de coyuntura, no, puedo publicar algo que refiera a cuestiones históricas,
que no sea un tema de coyuntura actual, pero tiene que ser de actualidad y a eso refiere la cuestión, la noción de actualidad es muy diferente a la noción de actualidad en el campo periodístico. Eh, el tema que el artículo científico que nosotros publicamos tiene que referir a un tema que se esté debatiendo actualmente en el mundo científico. A eso refiere la noción de actualidad. Eh, Tiene que aportar al debate científico contemporáneo, al debate científico de la coyuntura. Nosotros tenemos que escribir sobre un tema que se esté debatiendo actualmente por el campo científico del área que nosotros estamos investigando. Si en el área científica yo escribo sobre partidos políticos y en el mundo científico que estudia el tema de partidos políticos se está estudiando mucho los partidos políticos eh, totalitarios, autoritarios, populistas, digo, como se los denominan en Europa, eh, yo tengo que procurar escribir sobre eso para que me lo publiquen, ¿no? Acá está un poco, ¿no? La dictadura de las revistas científicas, como el campo científico, las revistas científicas también nos imponen ciertos temas y ciertos debates. Y por supuesto también tengo que publicar sobre un tema que se relacione con la revista en la cual yo quiero publicar. Si yo quiero publicar en una revista de partidos políticos que analice temas de partidos políticos, bueno, yo no voy a poder hablar de instituciones neocorporativas de diálogo social, porque no tienen nada que ver con los partidos políticos. Entonces tengo que elegir bien en qué revista publico para que se relacione con el tema que yo estoy investigando y que yo quiero publicar. Esto lo van a poder ver en el artículo de Slaffer que tienen en la plataforma. Ahí está muy bien detallado eh, cada uno de los apartados y componentes de un paper. Esta estructura normalizada se denomina IMRAD por las siglas en inglés. Es una estructura con un fuerte sesgo anglosajón y un fuerte sesgo, como decía antes, de las ciencias duras, en este caso la medicina. Es un esquema establecido por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y es un esquema que se suele respetar a rajatabla en el 95% de los casos. Ustedes cuando tengan que publicar un paper en una revista indexada, de prestigio, van a tener que respetar cada uno de estos apartados. Van a tener que tener una introducción, métodos, materiales, resultados, discusión, etcétera, etcétera. Esto lo van a ver bien en el artículo de psiquiatría, justamente, que se relaciona con las revistas, con las ciencias médicas, en el artículo de psiquiatría que deben leer para compararlo con los componentes de Slaffer. Esta es la estructura estándar de cualquier paper. Ahora vamos a ver un paper muy resumido de Sierra que cumple con la mayoría de estos elementos de la estructura estandarizada. Pero bueno, básicamente debe tener todo paper tiene un título, todo paper que el título expresa detalladamente qué es lo que nosotros estamos haciendo. Debe ser un título con gancho. Hay una cuestión del gancho en el título. Eh, ¿Por qué es importante lo del gancho en el título y expresar claramente lo que nosotros queremos hacer? Porque la investigación científica por lo general lo que intenta hacer es leer muchos artículos científicos, ¿no? Cuando tengo que investigar sobre un tema, me meto en los principales buscadores, Scopus, Web of Science, Google Scholar,
bueno, diferentes buscadores y bases de datos de artículos científicos, pongo una serie de palabras claves, esto lo pueden hacer ustedes en el Google Scholar, y me van a aparecer cientos de artículos científicos relacionados con el tema. Y yo, uno de los primeros filtros que voy a hacer es por el título. Si a mí no me gusta el título, ni siquiera voy a leer el paper. Entonces el título debe ser muy claro y debe ser un gancho como para que yo como investigador me vea interesado por ese artículo científico e ingrese a él para leer por lo menos el resumen. Y después del resumen, bueno, leer el contenido si es que me interesa. Eh, pero, pero pensemos que ahora no hay una, no es difícil llegar acceder a la información, todo lo contrario, hay una sobreabundancia de información. Yo como investigador científico puedo acceder muy fácilmente a un gran volumen de información y este volumen de información muchas veces es muy difícil de administrar, porque no puedo leer 2.500 papers, no puedo leer ni siquiera 200 papers. Y muchas veces cuando yo estudio un tema hay tal vez 1.500 publicaciones. Una de las formas de filtrar es el título. Por eso es importante la cuestión del título. Otra cuestión importante y un elemento central de todo paper son los autores. El- el- los papers en la actualidad difícilmente tengan un solo autor. Por lo general, los papers, al ser resultado de una investigación, y justamente porque pretenden divulgar los resultados de esa investigación, pertenecen a un grupo de investigadores, a un grupo de investigación, forman parte de un proyecto de investigación compuesto por varios científicos. Entonces suelen tener muchos autores. El promedio es de autores de un artículo científico está entre 4 y 5 autores. Pueden llegar a tener 7. A veces, por supuesto, tienen uno nada más, pero es una rareza en la actualidad. ¿Por qué es una rareza? Primero, por lo que dije, el artículo científico es la publicación de los resultados de una investigación que lleva adelante un grupo de científicos. Y después hay otra razón más que está más relacionada con la industria de la ciencia. ¿Qué significa esto? A nosotros como investigadores científicos nos piden que publiquemos. Si no publicamos no existimos, si no publicamos no valemos. Entonces muchas veces debemos publicar con otros autores, con otros científicos, para nosotros dar abasto para publicar tal vez 3 o 4 artículos científicos por año. Si nosotros los hiciéramos solos, no podríamos publicar 3 o 4 artículos por año, entonces tenemos que publicar en grupo, porque la única forma de llegar a publicar lo que el mundo científico nos pide. Dicho esto, el principal autor es el primero. Un artículo científico puede tener muchos autores y los autores no se ordenan de manera alfabética. Olvídense de esto, olvídense de ordenarlos de manera alfabética. ¿Por qué? Porque hay un autor principal del artículo científico y el resto de los autores son autores secundarios, autores subsidiarios. Entonces el principal autor es el primero, siempre. ¿Qué significa que sea el primero? Que es al que le va a contar en mayor medida los créditos por haber publicado ese artículo científico. Por eso siempre es el autor más importante es el que primero aparece. Y aparte en las citas, nosotros lo vamos a citar en muchas ocasiones solamente al primer autor. Vamos a poner, por ejemplo, Sierra et al. 2009, para referirnos a Sierra y otros autores. Et al. Refiere a otros autores. Entonces solamente va a constar el nombre del primer autor. Otro de los elementos es el resumen. En el resumen, básicamente, nosotros estamos en menos de 300 palabras, estamos introduciendo el tema, estamos hablando de cuáles son los procedimientos que se aplicaron, también podemos mencionar cuáles son los resultados a los que se llegaron, podemos mencionar también una oración muy breve en la cual se hable de cuál es el estado del arte o el estado en cuestión sobre la temática. Básicamente el resumen, el abstract, como se conoce en inglés, da cuenta de
de qué vamos a hablar en nuestro artículo científico. ¿Y qué es lo que permite este resumen? Que yo cuando tengo que abordar 250 artículos científicos, me vea interesado por el título, ingrese al resumen y en el resumen vea justamente una síntesis de qué es lo que trabaja este artículo científico y lo pueda descartar o lo pueda contar para mi investigación. Piensen a la investigación como algo muy burocratizado, ¿no? Como algo muy estandarizado. Yo cuando me pongo a investigar sobre un tema, me meto en los grandes buscadores de artículos científicos y, y filtro en función de palabras claves, títulos y resúmenes. Por eso, para que nuestro artículo sea leído por la comunidad científica, tiene que tener un muy buen título y tiene que tener también un buen resumen, que exprese claramente qué es lo que nosotros estamos expresando en nuestro artículo de divulgación. Nuestro artículo después tiene que tener una introducción, esto es algo muy simple de entender, introduce al tema, debe expresar muy bien cuáles son los métodos y los materiales que se llevaron adelante, cuáles son los procedimientos científicos que se llevaron adelante. Esto justamente cumple la función de expresar, de dar cuenta de la rigurosidad científica de nuestra investigación. Después de expresar los procedimientos y métodos que se llevan adelante y cuáles son los materiales que se consultaron, se exponen los resultados en base a esos métodos y procedimientos. Los resultados por lo general se exponen de una manera muy simple, sin florearnos mucho en el lenguaje. Si se pueden utilizar tablas, gráficos, en muchos casos es mejor. Si es más un análisis de tipo cualitativo, bueno, expresar claramente cuáles fueron los resultados de la investigación sin irse por las ramas, ¿no? Recordemos que el artículo científico intenta condensar los resultados de una investigación. Y después de expresar estos resultados, nosotros lo que hacemos en la discusión, que la discusión se puede dividir entre discusión y conclusión, o bueno, también se puede llamar conclusión, pero la discusión viene del formato anglosajón, de discussion, refiere a cómo estos resultados enriquecen la discusión científica. O sea, una vez que nosotros expusimos los resultados, bueno, cómo estos resultados van a enriquecer el debate científico referido al tema que nosotros estamos investigando. Y después, por supuesto, otro de los componentes centrales de un artículo científico es la bibliografía. Todo esto ustedes lo van a ver en el texto de Slaffer. En el texto de Slaffer esto está muy bien desarrollado, es necesario leerlo porque indaga con mayor profundidad en los elementos, en los componentes de un artículo científico. Vamos a ver ahora un ejemplo de artículo científico. Este es un artículo científico mucho más corto que es para una revista de la Universidad de Austin, en Texas. Es una revista de divulgación científica que pide artículos mucho más cortos que los que estuvimos viendo, pero a mí me parecía interesante ver esto porque justamente es algo muy, muy corto, muy fácil de leer, muy rápido de leer y que nos da una idea de cómo es un paper, un artículo científico. Lo que decía, ¿no? El título. El título es central. Nosotros qué vamos a hacer una aproximación, que es lo que hacen el autor, en este caso Jerónimo Ríos Sierra, una aproximación geopolitológica a la crisis de la COVID-19 en América Latina. Es bien específico. Es una aproximación, es un trabajo exploratorio con un enfoque geopolítico referido a la crisis del COVID, ¿en dónde? ¿En qué región? En América Latina. Yo leo este título y ya me puedo hacer una idea de a qué refiere el artículo científico.
El autor es Jerónimo Ríos Sierra y acá están los datos de la revista. Es la revista de Geografía Latinoamericana, volumen, número, fecha de publicación y las páginas en las cuales están publicados. Y después está el DOI. El DOI es el ADN del artículo. ¿Qué significa esto? Que independientemente del título, de la revista donde fue publicado, yo cargo los datos del DOI y puedo encontrar exactamente este artículo de referencia. Todos los artículos científicos de revistas indexadas tienen un DOI, tienen este ADN con el cual se los puede encontrar. Si yo copio esto, este DOI, y lo pongo en un buscador, en una base de datos de artículos científicos, lo voy a poder encontrar fácilmente. Eh, Como dije, título, nombre del autor, adscripción institucional. Ustedes, si publicaran esto en un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Lanús, deberían poner que son de la UNLA. ¿Por qué? Porque también le da créditos a la universidad, pues la Universidad de Lanús puede rankear mejor en la medida que sus grupos de investigación publican papers en revistas indexadas. O sea, tomen un paper como uno de los principales factores que eh, prestigian no solamente al investigador, sino también a la universidad en la cual trabaja ese investigador. Es uno de los principales indicadores de prestigio de una universidad y de un investigador, el artículo científico. Pero bueno, por eso, Jerónimo Ríos Sierra es de la Universidad Complutense de Madrid. Vean esto después de leer el artículo. Recomiendo que vean esta parte del video después de leer el artículo de Slaffer, ¿no? El otro elemento de un paper es el resumen. Fíjense que si nosotros leemos el título y después vemos el resumen, ya nos damos una idea de qué va el artículo y podemos descartarlo o no fácilmente. En este caso, en el resumen, un poco lo que dice acá, este borrador que me armé, lo que dice claramente es que es un artículo exploratorio, también tiene un componente comparativo al comparar las reacciones de Argentina y de Brasil, explora en este sentido eh, las respuestas frente al COVID de dos países y plantea ya la hipótesis en el resumen de que las respuestas son limitadas por la debilidad institucional y regional. En algunos resúmenes ustedes también van a ver los resultados. Bueno, en este resumen ya un poco nos dice cuáles son los resultados de esta investigación, ¿no? Ya nos habla de que las respuestas son limitadas, ya nos está dando un resultado y que son limitadas por la debilidad institucional. La estructura de este paper eh, tiene una introducción donde vamos a ver que se revisa la literatura reciente, un segundo apartado en el cual se analiza la situación regional con el título América Latina frente a la pandemia de la COVID-19, donde se hace una descripción de la situación regional, perdón, un tercer apartado que ya refiere al análisis comparativo entre Argentina y Brasil, en el cual se exponen que dan dos respuestas disímiles que marcan de alguna forma la realidad de un continente fragmentado. Y ahí se exponen las respuestas que dieron los gobiernos de Fernández y de Bolsonaro. Después tiene un cuarto apartado que refiere a las conclusiones. Hay un pequeño apartado que van a ver que habla de los reconocimientos y un sexto apartado que son las referencias bibliográficas de este documento. Incumple con algunas cuestiones de la estructura normalizada de Slaffer, pero
se mantiene, digo, para que vean, ¿no? Digo, se mantiene bastante en ese esquema. Cuando veamos el otro artículo, el artículo relacionado con la psiquiatría, ahí van a ver una estructura mucho más normalizada, justamente referida a las ciencias duras, ¿no? Que respeta a rajatabla todos los apartados que expone Laffer para un artículo científico. Pero veamos acá. Después del resumen, cierra, expone las palabras claves. ¿Qué son las palabras clave? Bueno, las palabras clave son los principales conceptos que Río Sierra va a analizar en su artículo científico. Son los principales conceptos que se refieren a la investigación que él expone en este artículo científico. COVID-19, geopolítica, América Latina, Argentina, Brasil. ¿Por qué es importante también lo de las palabras clave? Porque nosotros podemos ver, bueno, no solamente cuáles son los principales conceptos que analiza Río Sierra, sino también lo que podemos ver son cuáles son las principales palabras clave que nosotros tenemos que introducir en los buscadores para poder encontrar este artículo. Es muy importante cómo nosotros buscamos y qué buscamos, ¿no? Es muy importante la cuestión de las bases de datos. Hay tantos artículos científicos que es muy importante qué palabras claves nosotros ponemos en estos buscadores, como Google Scholar, ¿no? Tenemos tantos artículos científicos, tantos capítulos de libros, tantos libros, que es muy importante filtrar por las palabras claves. Entonces, si nosotros queremos encontrar un artículo similar al de Río Sierra, nosotros tenemos que poner en el buscador COVID-19 más geopolítica, más América Latina, más Argentina, más Brasil. El primer apartado de Río Sierra es la introducción. Acá ustedes, bueno, lean el artículo, es importante que ustedes lo lean, pero acá está muy claramente planteado plantea muy bien Río Sierra cuál es el estado del arte. Acá Río Sierra eh, realiza una revisión de la literatura académica, expone brevemente cuáles son los trabajos principales en la materia, en la materia del COVID-19. Él habla que bueno, hay muchísimos artículos científicos que expusieron diferentes dimensiones del impacto del COVID-19 eh, y que lo analizaron de una forma muy, muy rica, y justamente lo que intenta hacer Río Sierra es ver hasta dónde llegó el debate científico en cuanto al impacto del COVID-19 en diferentes dimensiones de la vida política, social y económica. ¿Qué es lo que hizo el campo científico hasta la fecha en relación al COVID-19? Esto, fíjense que cada una de las ideas está validada por una cita, ¿no? Por ejemplo, numerosos trabajos se centran en cómo esta crisis sanitaria puede transformar el orden global, y cita inmediatamente los trabajos de Campbell y Doshi del 2020. Acá, por ejemplo, cómo la pandemia puede afectar las relaciones políticas y sociales actuales. Bueno, esto es un trabajo de Weibel del 2020. Fíjense que son todos trabajos del mismo año en el que él publica. O sea, son trabajos que, como decíamos antes, refieren mucho a el estado de la cuestión del campo científico que aborda Río Sierra de la actualidad. Es actual, es un debate actual del campo científico. Fíjense, 2020, 2020, 2020 también, 2020, Emiliani y Hilbert, 2020, son todos del mismo año. El único que no es del mismo año es el que refiere al enfoque teórico que Río Sierra va a abordar, a la mirada geográfica política
que aboga por una ciencia política situada, que es el enfoque que él va a utilizar para analizar estas respuestas disímiles de Argentina y Brasil, que es de Cairo 2013. Acá tomo un texto de John Gray, también del año 2000, pero el resto de los autores son todos del año 2020. Esto para que se den una idea de cuál es el formato. No me interesa tanto el contenido del paper en sí, sino cómo tienen que exponer ustedes la información en un artículo científico, cuál es la estructura, cuál es la formalidad, no tanto el contenido, sino la formalidad de un artículo científico. Fíjense que Río Sierra expone claramente en los tres primeros párrafos qué es lo que se hizo hasta la fecha en materia del impacto del COVID en diferentes dimensiones de la vida social, política y económica, y de una forma muy actual, autores todos muy contemporáneos, del mismo año en el que él escribe. Esto es lo que se espera, acá Río Sierra expresa muy bien qué es lo que se espera de un artículo científico. En la introducción, luego de exponer el estado del arte, en los tres primeros párrafos, expone claramente cuál es el objetivo. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el impacto y la respuesta de la COVID-19, que la COVID-19 ha generado en América Latina, diferenciarlo con la Unión Europea, porque América Latina afronta la crisis pandémica sin una arquitectura regional sólida, y lo que expresa acá Río Sierra ya nos da a entender cuáles van a ser los resultados después de introducirnos y plantear el objetivo del tema, cuáles van a ser los resultados de su investigación. ¿Por qué? Porque dice que predomina un encapsulamiento geopolítico sobre un Estado, que comparte debilidades estructurales, que hay una fractura geopolítica y que esta fractura geopolítica queda ilustrada con las respuestas ofrecidas por dos países tan disímiles hoy en día como son Argentina y Brasil. ¿Qué es lo importante? Digo, para que se vea cómo se divulga la ciencia en la actualidad, ¿no? Nosotros ponemos en el buscador una serie de palabras claves que pueden ser muy similares a estas, nos sale el artículo de Sierra, vemos el título, nos interesa el título, leemos el resumen, en el resumen está claramente expresado qué es lo que quiere hacer Río Sierra, y después de ver el resumen leemos la introducción y en la introducción ya nos dice, cuáles son los autores con los cuales Río Sierra debate, cuáles son los objetivos del artículo científico y nos da ya una pauta de cuáles son los resultados de la investigación. Entonces, de una manera muy simple, nosotros podemos ver qué es lo que Río Sierra está estudiando y cuáles son las conclusiones a las cuales va a llegar. Y podemos incluirlo dentro de nuestra investigación o eliminarlo. Luego Río Sierra analiza la situación, tiene un apartado en el que ya se mete en el tema, analiza la situación, nos esboza cuál es la situación regional de América Latina en relación a la pandemia del COVID-19. Fíjense que siempre que tiene que dar algún argumento fuerte, esto léanlo, ¿no? Esto lo van a tener que leer, pero fíjense, presten la atención a esto, ¿no? Siempre que tiene que dar algún argumento fuerte, el Río Sierra cita a un autor, hace una cita de autoridad, básicamente una cita bibliográfica es una cita de autoridad que a mí me va a dar autoridad para decir que, para plantear algún argumento de mi artículo, en mi artículo científico. Cuando son citas textuales, tiene que ir entre comillas y con la cita, con la fuente de la cual yo saqué esa cita, pero básicamente todas las citas refuerzan posiciones de mi argumento, ¿no? Refuerzan posiciones de mi artículo científico. Son citas de autoridad en ese sentido. Cuando yo expongo argumentos muy tratados en la literatura, como el que se plantea en este párrafo,
No solamente cito a un autor, sino que puedo poner citas de otros autores. Acá, por ejemplo, Río Sierra pone la cita de Ríos de 2017, de Sanauja de 2019, de Riguirosi de 2020. Acá no solamente Río Sierra da a entender que es un tema muy tratado en el debate científico, sino que también es un tema muy actual, ¿no? Porque es un artículo del 2017, otro del 2019 y otro de 2020. Es un debate muy contemporáneo. Después, en este apartado, ya se mete en las respuestas de Argentina y Brasil, luego de dar el panorama regional, se mete en las respuestas singulares. Primero trabaja con la respuesta de Alberto Fernández. Esto ya tiene que ver con los resultados, ¿no? Bueno, Río Sierra quiere analizar, bueno, respuestas disímiles de dos gobiernos. Bueno, primero plantea los resultados relacionados con el gobierno de Alberto Fernández y después plantea los resultados relacionados con el gobierno de Jair Bolsonaro. Fíjense que es de una forma muy resumida, muy escueta, muy condensada, ¿no? Y después de exponer los resultados, va directamente a las conclusiones, que las conclusiones tranquilamente se podrían denominar discusión. En el otro artículo que van a ver relacionados con la psiquiatría, van a ver que en lugar de llamarse conclusiones se llama discusión. Que acá lo que hacen los artículos científicos en este apartado es, bueno, en base a los resultados que se obtuvieron del proyecto de investigación, de la discusión, bueno, cómo esto enriquece el debate científico que se planteó en la introducción, que nosotros planteamos, que Río Sierra planteó más arriba, ¿no? En este debate que existía en relación al impacto del COVID, bueno, esta investigación que aporta al impacto del COVID, en este caso relacionado con el impacto de políticas públicas disímiles. Acá siempre estamos analizando el formato, ¿no?, del artículo científico, no tanto el contenido. El contenido no nos interesa tanto. En las conclusiones sí vamos a tener un poquito, como dice Slaffer, vamos a tener un poco más de libertad para plantear opiniones más de tipo subjetivo, para arriesgar apuestas, para arriesgar opiniones. Es un ámbito en el cual podemos plantear opiniones con mayor libertad. Por ejemplo, acá, eh, la legitimidad social, la construcción de consensos son elementos que hoy más que nunca reclaman la importancia de una orientación regional que debe ser recuperada. Solo a problemas compartidos regionalmente se le pueden ofrecer soluciones construidas desde lo colectivo. Esta posición política del autor de Río Sierra es una posición que puede ser plasmada, puede ser expuesta solamente en las conclusiones. En el resto del artículo, Río Sierra se tiene que sujetar al formato estandarizado de un artículo científico. Luego, por lo general los papers tienen un apartado para los reconocimientos que básicamente refieren a quién o quiénes apoyaron la divulgación, la elaboración de este paper, quienes apoyaron el desarrollo de la investigación. Y después, el último apartado tiene que ver con las referencias bibliográficas. Es recomendable que si nosotros queremos publicar en una revista como esta, la revista de la Universidad de Texas, queremos publicar en esta revista, nosotros pongamos un artículo también de la Universidad de Texas, como para decir, dar a entender que también estamos debatiendo con la producción de esta revista. Es lo que se suele hacer, ¿no? Cuando nosotros tenemos que elegir un artículo de la revista en la cual nosotros publicamos e incluirlos dentro de las referencias bibliográficas. Aquí en las referencias bibliográficas solo vamos a poner los artículos que nosotros citamos en el cuerpo del artículo. Por lo general, es recomendable poner artículos en inglés, poner muchos artículos en inglés. Esto tiene que ver con el sesgo etnocéntrico, ¿no? Por supuesto, ¿no? No es que esté bien, no es que yo diga que está bien
este sesgo etnocéntrico porque justamente discrimina las producciones científicas de los países periféricos, pero es algo que se suele hacer, sobre todo si nosotros queremos publicar en revistas de mucho prestigio de un país central, bueno, nos van a pedir artículos en inglés. Es recomendable poner artículos en inglés porque son los artículos que suelen estar indexados en revistas científicas. Esto sabiendo el sesgo que tiene, ¿no? No diciendo que es algo bueno. Estamos hablando de un sesgo colonial en un punto, ¿no? Pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando ustedes tienen que presentar un artículo científico en una revista de un país central. Y fíjense que la mayoría de los artículos son de 2020, ¿no? Esto habla mucho de el interés de Río Sierra por querer debatir con el mundo científico contemporáneo.